Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Tras la oscuridad impenetrable del viernes y el silencio aplastante del sábado, todo parecía perdido. Jesús había muerto. Los discípulos se escondían en las sombras, llenos de dolor y miedo. Pero entonces irrumpió un amanecer que cambió la historia de la humanidad. Este es el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, el día que la muerte fue derrotada. Esta no es solo una historia de sacrificio, es la historia de la batalla definitiva entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. ¿Qué significó realmente la resurrección de Jesús? El domingo de resurrección es la culminación del triduo sagrado, los 3 días santos que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, formando el corazón de la Semana Santa. Es el pilar fundamental sobre el que descansa toda la fe cristiana. Y celebramos la revelación más culminante. La muerte no tiene la última palabra y el amor de la entrega es invencible. Ese amanecer dio vida a la fe y comenzó en la quietud grisácea que precede al alba, cuando un pequeño grupo de mujeres se abría paso por las calles silenciosas. Eran María Magdalena y otras fieles seguidoras, movidas por una lealtad que ni siquiera el horror de la cruz había podido extinguir. Sus manos portaban aromas preciosos, preparados con devoción. Iban a cumplir un último rito de amor, a ungir el cuerpo maltrecho de su Señor, sellando así, pensaban ellas, el capítulo final de su dolor. Mientras caminaban, una pregunta cargada de angustia rondaba en sus mentes. La piedra que sellaba el sepulcro era enorme. ¿Quién se la movería? Pero al llegar, sus pasos se detuvieron en seco. El corazón les dio un vuelco. La escena que encontraron desafiaba toda lógica, toda expectativa. La gran piedra, aquella roca inmensa que sellaba la tumba, no estaba en su sitio. Había sido removida, apartada con una fuerza que no parecía humana. Con temor y un temblor que les recorría el cuerpo, se asomaron al interior oscuro del sepulcro excavado en la roca, y lo que vieron las dejó sin aliento. Estaba vacío. El lugar donde habían depositado el cuerpo sin vida de Jesús ahora solo contenía un silencio helador y las vendas mortuorias abandonadas. La confusión y un miedo profundo se apoderaron de ellas. ¿Qué había ocurrido? ¿Se habían llevado el cuerpo? ¿Lo habían robado? Y entonces, en medio de su desconcierto, sucedió. De repente, una luz llenó el espacio y 2 ángeles con vestiduras resplandecientes como relámpagos se manifestaron ante ellas. Uno de ellos dio un paso al frente y dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, que os dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. ¡Resucitado! Aquella palabra retumbó en la mente y el corazón de las mujeres como un relámpago de comprensión. De repente, las enseñanzas de Jesús cobraron un sentido vibrante y real. El velo del dolor, que les había nublado la memoria y la esperanza, comenzó a rasgarse. El Maestro había anunciado precisamente esto. No era el final,
era el cumplimiento. Un gozo incontenible las impulsó. De pronto, María Magdalena salió corriendo de vuelta hacia donde se ocultaban los discípulos, con el corazón latiendo desbocado. Ya no había tiempo que perder, ni siquiera para procesar por completo el torbellino de lo vivido. Las otras mujeres también salieron del sepulcro, corriendo tan rápido como sus pies y sus pulmones se lo permitían, de regreso a la ciudad. Tenían que contarlo. Tenían que encontrar a los discípulos y compartir el milagro imposible. Irrumpieron como un vendaval en el aposento alto donde los discípulos estaban escondidos. Agitadas y sin aliento, empezaron a hablar atropelladamente. El sepulcro está vacío, no se lo han llevado. Hemos visto una visión de ángeles y nos dijeron que Él vive, que ha resucitado. Un silencio envolvió el aposento. Los rostros demacrados de los discípulos las miraron fijamente. ¿Ángeles? ¿Resucitado? Para aquellos hombres quebrantados cuya esperanza había muerto en la cruz, las palabras de las mujeres sonaban a desvarío. Pero de repente, Pedro y Juan salieron corriendo. Una chispa de esperanza les recorrió el cuerpo y salieron disparados hacia el sepulcro. El camino hasta la tumba fue un torbellino de pensamientos, pero nada importaba. Solo una pregunta lo consumía. ¿Era posible? ¿Podría ser cierto lo que Jesús les había dicho? Al tercer día resucitaré. Juan corría más rápido que Pedro. Su corazón latía desbocado. Cuando llegó al sepulcro, se detuvo de golpe. La piedra estaba removida. Pedro llegó segundos después y entró sin dudar. Juan, respirando entrecortadamente, lo siguió. Y entonces lo vio. El sepulcro estaba vacío. Los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban doblados en su lugar. Pero el cuerpo... This episode is brought to you by Nespresso Virtual Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your virtual pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. No estaba. Sintieron un escalofrío en todo el cuerpo, y en ese instante creyeron. No entendían todo aún. No sabían cómo había sucedido, pero sabían que su Jesús estaba vivo. Se miraron y salieron corriendo de regreso al aposento para contarles a los demás. Pero mientras los discípulos y las mujeres procesaban las noticias fragmentadas, María Magdalena no encontraba consuelo. En medio de la confusión y el desconcierto, regresó al sepulcro. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro. Se sentía perdida. Había visto morir al Maestro. Había presenciado el sellado de la tumba. Y ahora no sabía qué hacer con un corazón que dolía tanto y con una tumba que ya no contenía el cuerpo amado. Al llegar, se inclinó para mirar una vez más el interior del sepulcro. Su alma buscaba lo que sus ojos no encontraban, y de repente percibió la presencia de alguien junto a ella. Había un hombre de pie, envuelto en la serenidad del amanecer, pero sus ojos, nublados por el llanto, no le permitieron reconocerlo. El hombre le preguntó con voz suave: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María, sin detener su llanto, miró al hombre y pensó que podía trabajar en aquel lugar, así que le respondió con desesperación: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Pero entonces el hombre la llamó por su nombre: «María». En ese instante, María reconoció la voz y el tiempo se detuvo. Levantó la mirada y con el corazón explotando de alegría exclamó: «¡Raboni!», que significa maestro. Quiso acercarse, abrazarlo, aferrarse a él como quien no desea volver a perder aquello que creyó perdido para siempre. Pero Jesús levantó la mano con ternura, no para rechazarla,
sino para invitarla a algo aún más grande. No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María comprendió que no era un reencuentro para quedarse, era una misión. Sin perder un instante, María corrió de regreso, esta vez con paso ligero cargado de esperanza. Sus pies ya no eran pesados por la angustia, sino ligeros, casi alados, impulsados por una certeza radiante y una alegría que amenazaba con desbordarla. Las lágrimas habían sido reemplazadas por una luz nueva que brillaba en sus ojos. Llegó jadeando a donde estaban los discípulos escondidos. Golpeó la puerta con una fuerza y una convicción que antes no tenía. Entró y exclamó con una voz vibrante, clara, triunfante, «He visto al Señor». El silencio cayó de inmediato sobre la habitación. Los discípulos intercambiaron miradas breves, cargadas de confusión. ¿Y si era cierto? ¿Y si lo imposible había ocurrido? Pedro se levantó de golpe. El mismo que había negado, ahora era el primero en reaccionar. Si Él ha resucitado, todo ha cambiado. La tensión llenó el aire. Sabían lo que esa frase significaba. Si era verdad, ya no podían quedarse allí. Si era verdad, nada volvería a ser como antes. Pero el miedo seguía presente. La duda aún pesaba. Estaban frente a algo inmenso y no sabían cómo enfrentarlo. Mientras el anuncio de la resurrección comenzaba a extenderse en susurros entre los discípulos, en otro lugar, muy distinto, se urdía una estrategia desesperada. Los soldados que habían custodiado la tumba no sabían cómo explicar lo ocurrido. Habían presenciado algo que escapaba a todo entendimiento, y ahora, atemorizados, se dirigieron rápidamente a la ciudad para informar a los principales sacerdotes de lo sucedido. La reacción no fue de asombro, ni de arrepentimiento, fue de cálculo. Los líderes religiosos, conscientes del peligro que representaba un sepulcro vacío, reunieron a los ancianos y tomaron una decisión silenciosa, pero definitiva. El relato debía ser silenciado sin importar el precio. Sobornaron a los soldados con una gran suma de dinero y junto con el pago les entregaron un discurso. Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíais. Una mentira simple pero útil. Una explicación que no necesitaba pruebas, solo repetición. Y para protegerlos prometieron convencer al gobernador si llegaba a oídos de Roma. Así se difundió la versión oficial, que el cuerpo había sido robado. Un rumor que se extendió rápido, sostenido por la autoridad y reforzado por el miedo. Mientras el sol comenzaba a descender en aquel domingo inolvidable, proyectando largas sombras sobre la tierra de Judea, dos de los seguidores de Jesús habían tomado una decisión diferente. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Cleofás y otro discípulo, abrumados por la pena y la confusión, se alejaban de Jerusalén por el camino hacia Emaús, un pequeño pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí, repasando los acontecimientos de los últimos días con el corazón cargado de frustración. La detención, el juicio, la brutal crucifixión. Ellos habían creído que Jesús sería quien redimiría a Israel. Habían puesto en él su esperanza. Pero ahora todo parecía haber terminado. Mientras caminaban, de repente, de la nada apareció un viajero en el camino y comenzó a caminar a su lado. ¿De qué están hablando por el camino?, preguntó el hombre, su voz calmada interrumpiendo sus pensamientos. Ellos se detuvieron sorprendidos. Cleofás respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y comenzaron a contarle todo: la condena, la cruz, la muerte y las palabras desconcertantes de unas mujeres que decían haber visto la tumba vacía. El viajero escuchó atentamente cada palabra y entonces su respuesta los sorprendió. Con una autoridad inesperada, mezclada con una suave reprensión, les dijo: «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Les abrió los ojos a una verdad que habían olvidado. ¿Acaso no estaba escrito que el Mesías debía padecer todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y allí mismo, mientras caminaban bajo el cielo del atardecer, aquel desconocido comenzó a impartirles la más extraordinaria de las revelaciones. Empezando por los libros de Moisés y continuando a través de todos los profetas, les fue explicando, desentrañando, iluminando en todas las escrituras los pasajes que se referían a él. Cada versículo revelado, cada profecía conectada, era como una brasa que iba encendiendo algo olvidado dentro de ellos. Aunque aún no sabían quién era, sintieron que sus corazones comenzaban a arder con un fuego extraño, una mezcla de consuelo, verdad y una creciente expectación. Pero algo misterioso sucedía. Los ojos de Cleofás y su compañero estaban como retenidos, velados por una fuerza sobrenatural, o quizás por la misma densidad de su propia tristeza. Fueron incapaces de reconocer a aquel que era, precisamente, el tema central de su conversación y la fuente de su angustia. Así llegaron a las puertas de Emaús. El sol ya casi se ocultaba. El viajero hizo ademán de continuar su camino, como si tuviera un destino más lejano. Pero Cleofás y su compañero, sintiendo que no podían desprenderse de aquella presencia que les había devuelto algo de luz, le insistieron: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Le ofrecieron hospitalidad, deseando prolongar aquella conversación transformadora. Él aceptó y entró para quedarse con ellos. Se sentaron a la mesa para compartir la cena, y entonces, en un giro sorprendente, el invitado asumió el papel de anfitrión. Tomó el pan en sus manos, pronunció la acción de gracias, lo partió y comenzó a repartírselo. En ese instante, sus ojos fueron abiertos. Lo reconocieron. Era él, Jesús, el Señor resucitado, sentado a su mesa, compartiendo el pan con ellos. Pero en el mismo momento en que sus mentes y corazones gritaban: «Es el Señor», Él desapareció de su vista. Se quedaron solos, con el eco de su presencia aún vibrando en la habitación y el pan partido en la mesa. Se miraron el uno al otro, los ojos desorbitados, el corazón latiendo con fuerza. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El cansancio del viaje se disipó como por ensalmo. La oscuridad de la noche ya no era un obstáculo. En esa misma hora, movidos por una urgencia incontenible, se levantaron de la mesa y emprendieron a la carrera el camino de regreso a Jerusalén. Tenían que compartirlo, tenían que añadir su testimonio al de las mujeres. Caía la noche sobre Jerusalén en aquel mismo domingo memorable y al llegar encontraron a los 11 discípulos reunidos.
y cuando estaban a punto de poder contar su historia, fueron recibidos por la noticia que ya circulaba con fuerza en ese círculo íntimo. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La certeza crecía. La noticia se confirmaba testimonio a testimonio. El Señor estaba vivo y se estaba dejando ver. Y de repente, en medio de ese torbellino de emociones y relatos, Jesús apareció en medio de ellos proclamando a gran voz: «Paz a vosotros». Su primera palabra para ellos fue un regalo, una bendición y una declaración de su triunfo sobre el caos y la muerte. Pero la reacción inmediata de los discípulos no fue de paz, sino de pánico absoluto. Estaban aterrados, sobresaltados, creyendo ver una aparición, un espíritu, un fantasma venido del reino de los muertos. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Con una paciencia infinita, la misma que había tenido con ellos durante 3 años, el Señor resucitado confrontó sus miedos y les preguntó: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué se levantan estas dudas en vuestro corazón? Sabía que necesitaban pruebas tangibles para que su fe, aún frágil, pudiera arraigarse en la realidad de su resurrección corporal. Entonces les ofreció la evidencia irrefutable. Les mostró sus manos y sus pies, invitándolos a observar de cerca las cicatrices gloriosas dejadas por los clavos. Y les mostró la herida en su costado, la marca de la lanza que confirmó su muerte, y les dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Era una invitación a vencer la duda a través de los sentidos, a confirmar la asombrosa verdad de su cuerpo resucitado. Al ver las heridas, el terror comenzó a disiparse en los discípulos, dando paso a una emoción abrumadora. Era Él, realmente era Él, su Maestro, vivo ante ellos. Pero la maravilla era tan grande, tan inesperada, que aún luchaban por creerlo del todo. Entonces Jesús les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pez asado, y él, con toda naturalidad, lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no come. La demostración era completa. Finalmente, la duda se dio por completo, reemplazada por una paz profunda y una alegría desbordante que inundó la habitación. Entonces Jesús les confirió solemnemente la misión que marcaría sus vidas y el nacimiento de la Iglesia. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y realizando un gesto de poder creador y transmisión de vida divina, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Les estaba otorgando su propia misión reconciliadora, su autoridad sobre el pecado, capacitándolos con el aliento mismo de Dios para la tarea que tenían por delante.
Además, les abrió el entendimiento para que comprendieran definitivamente el plan divino tejido en las Escrituras. Como todo lo escrito sobre él en la ley de Moisés, su muerte y su gloriosa resurrección al tercer día, tenía que cumplirse para que el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados pudiera predicarse en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, declaró con firmeza, prometiéndoles la venida del Espíritu Santo, el poder desde lo alto que los revestiría para ser sus testigos eficaces ante el mundo. Fue un encuentro fundacional. Transformó el miedo en misión apostólica, la duda en fe comisionada y el duelo en celebración eucarística viviente. Pasaron 8 largos días, en los que el gozo y la certeza de 10 de los apóstoles chocaban constantemente contra la obstinada incredulidad de uno, Tomás. Él no había estado presente en aquel primer encuentro glorioso, y Tomás se negaba a aceptar su testimonio. Su mente, más analítica, o quizás más herida por la brutalidad de la cruz, necesitaba más que palabras ajenas. Tomás declaró con firmeza: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Y así, una semana después, en el siguiente primer día de la semana, todos los discípulos estaban nuevamente reunidos en el interior. De repente, igual que la vez anterior, Jesús se presentó en medio de ellos. Su presencia llenó la estancia y su saludo resonó una vez más, trayendo consigo la autoridad del cielo. Paz a vosotros. Y entonces Jesús se dirigió directamente a Tomás. Sin reproches, pero con claridad amorosa que debió atravesar el alma del discípulo, Jesús le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Le invitó a tocar la herida dejada por la lanza, la prueba definitiva de su muerte y ahora de su resurrección corporal. Y mirándolo fijamente, concluyó con una exhortación que era a la vez un desafío y una invitación a la fe. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, abrumado y rendido ante la evidencia, solo pudo pronunciar las palabras que sellarían su fe: Señor mío y Dios mío. Jesús acogió su confesión, la fe nacida del encuentro directo, pero aprovechó ese momento para impartir una lección final que trascendería y alcanzaría a todos los creyentes de todos los tiempos. Mirando a Tomás, le dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las dudas se disiparon, reemplazadas por una fe inquebrantable. La misión que les esperaba era enorme, pero no estaban solos. Jesús estaba con ellos, vivo y eterno. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús y regresaron a Galilea, a su tierra y a su mar familiar. Pero después de las impactantes apariciones de Jesús resucitado, los discípulos estaban en un torbellino de emociones. La alegría se mezclaba con la incredulidad, y aunque habían visto al Maestro vivo, aún luchaban por comprender el alcance de todo.
Una noche, junto al mar de Galilea, Pedro, inquieto y reflexivo, se levantó de golpe. «Voy a pescar», anunció. Los demás discípulos lo miraron, reconociendo en él la necesidad de hacer algo familiar, algo que les permitiera procesar todo lo ocurrido. «Iremos contigo», respondieron los demás discípulos. Subieron a la barca y bajo el manto estrellado de la noche lanzaron sus redes. Las olas susurraban, pero el mar solo les devolvía silencio. Lo intentaron toda la noche, pero no capturaron nada. La frustración crecía, el silencio entre ellos se volvía pesado. Al despuntar el alba, una figura apareció en la orilla. La luz tenue del amanecer dificultaba reconocerlo. «Amigos, ¿no tienen pescado?», la voz resonó sobre el agua. «No», respondieron sin mucho ánimo. El desconocido les dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán». Se miraron con escepticismo, pero decidieron intentarlo. Al lanzar la red, sintieron un tirón inmediato. La red se llenó de peces, tantos que no podían sacarla. Juan, con los ojos iluminados, susurró emocionado: «Es el Señor». Sin pensarlo, Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua. Nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla, su corazón latiendo con fuerza. Los demás discípulos, arrastrando la red llena, llegaron en la barca. Al desembarcar, vieron una hoguera encendida, con pescado sobre las brasas y pan. «Traigan algunos de los peces que acaban de pescar», les dijo Jesús, sonriendo. Pedro, aún jadeando, subió y arrastró la red. Contaron 153 peces, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan y desayunen», invitó Jesús. Después de comer, Jesús miró fijamente a Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, sorprendido por la pregunta, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Una segunda vez Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro, con el corazón acelerado, contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». «Pastorea mis ovejas», replicó Jesús. Por tercera vez Jesús inquirió: «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?». La tristeza inundó a Pedro al recordar su triple negación. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús, con una mirada profunda, le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras». El silencio se hizo palpable. Pedro comprendió que Jesús le estaba revelando su futuro, una vida de entrega total. No solo los 11 recibieron su presencia, en diferentes lugares Jesús se apareció a cientos de personas. En una ocasión, Santiago, su hermano, se encontraba sumido en oración. La culpa y la duda lo consumían, pues no había creído en Jesús durante su ministerio. De pronto, una luz llenó la habitación. Jesús estaba allí, mirándolo con amor. «Hermano», dijo Jesús con su voz suave, «la fe que ahora tienes, compártela. Hay mucho por hacer». Santiago cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Desde ese momento se convirtió en uno de los pilares de la naciente iglesia. Los días pasaban, pero las apariciones no cesaban. Jesús se manifestó a muchos, fortaleciendo la fe, brindando instrucciones, preparándolos para lo que venía. En cada encuentro, la sensación era la misma, una mezcla de asombro, alegría y un sentido renovado de propósito. Y así, tras haber pasado 40 días, apareciéndose después de su resurrección, hablándoles del reino de Dios, instruyéndolos, consolándolos y fortaleciendo su fe, llegó el momento de su partida de este mundo. Finalmente, Jesús convocó a los discípulos en una montaña en Galilea por última vez. Al llegar,
Lo vieron y se estremecieron por la magnitud del momento. El monte de los Olivos se alzaba majestuoso bajo el cielo azul. Era el momento de la instrucción final. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Los discípulos, reunidos alrededor de Jesús, sentían que algo grande estaba por suceder. El aire estaba cargado de una mezcla de expectación y nostalgia. Entonces Jesús se acercó y con una voz imponente les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado». La misión era monumental. Ellos, simples hombres, muchos pescadores, eran enviados a llevar un mensaje al mundo entero. El peso de la responsabilidad se sentía enorme, pero Jesús no había terminado. Con su mirada llena de promesa les dijo: «Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Una paz indescriptible inundó sus corazones. No estarían solos. El Maestro caminaba con ellos, invisible pero presente. Jesús los miró a todos, uno por uno. Los discípulos aguardaban en silencio, conscientes de que cada palabra que pronunciara sería crucial. «No se alejen de Jerusalén», les instruyó, rompiendo el silencio. «Esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Pedro, incapaz de contenerse, preguntó: «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?». Jesús sonrió ligeramente, pero su respuesta fue firme: «No les corresponde a ustedes saber los tiempos que el Padre ha puesto en su sola autoridad». Una pausa tensa se instaló, pero continuó diciendo: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Allí, en la cima, bajo el cielo abierto, Jesús alzó sus manos y los bendijo solemnemente. Y de repente Jesús comenzó a elevarse de la tierra y ascendió hacia el cielo. No fue una desaparición instantánea como las anteriores. Esta vez, sus ojos lo siguieron, atónitos y maravillados, mientras ascendía suavemente hacia el cielo. Lo vieron subir, hasta que una nube luminosa lo envolvió y lo ocultó de su vista para siempre en esta era. Su misión terrenal había concluido y su exaltación a la diestra del Padre comenzaba. Mientras aún miraban al cielo, dos hombres con vestiduras blancas aparecieron a su lado. «Galileos, ¿por qué están mirando al cielo?», preguntaron con voz serena. «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto ir». Sin decir más, los hombres desaparecieron. Los discípulos se miraron entre sí. El peso de la misión que tenían por delante se hacía más real que nunca. La misión estaba clara. El Maestro había vencido la muerte y ahora les encomendaba llevar el mensaje al mundo entero. La muerte había sido derrotada. La promesa estaba hecha. El futuro estaba en sus manos. La incertidumbre había dado paso a la convicción
y el temor se transformó en valor. La misión que Jesús les había encomendado era clara, y con el Espíritu Santo como guía, estaban listos para cambiar el mundo. Pero ¿cómo pudieron 12 hombres comunes pescadores conquistar todo el mundo solo con su palabra? La historia de los apóstoles es increíble. Tienes que ver este vídeo que aparece en pantalla. Conocerás cómo desde las calles de Jerusalén hasta los confines de la tierra, estos 12 hombres llevaron un mensaje que desafiaría reyes, derribaría templos y partiría la historia en dos. Y solo con la fe de lo que habían visto y su palabra. Esta es la historia del nacimiento de la Iglesia y de cómo estos 12 discípulos conquistaron el mundo solo con su fe y qué sacrificaron para lograrlo. No te lo pierdas. Bendiciones para ti y tu familia.